Muy buenas. Hoy día les voy a pasar esta clase que es la reseña histórica de la administración. La administración en la prehistoria. ¿Qué se puede decir? Que actuaba en forma grupal, que esto le permitió al hombre sobrevivir a pesar de ser físicamente más hábil que el resto de los animales. Y esto se puede ver reflejado en la caza y en la recolección, donde fueron actividades básicas del hombre en la prehistoria. ¿Qué pasaba en la prehistoria? Las actividades fueron asignadas en función a la capacidad y el estatus del individuo. Una de las primeras formas de organización social fue la horda, dirigida por el hombre más fuerte, y cada miembro de la horda cumplía una función específica, que éstas podían ser cazar, cuidar del fuego, cuidar de las mujeres, entre otras. Luego sigue el tiempo y 5000 años antes de Cristo, cuando estaba vigente Sumeria, existieron los primeros en tener escritura. Esta fue la base de su progreso. También la revolución urbana, la aparición del Estado y la estratificación social y económica. Por último, la dualidad templo-palacio. Seguimos entre el año 4000 y 2000 años antes de Cristo en Egipto. La administración se refleja en la coordinación con objetivo previamente fijado. Egipto tenía una economía planeada y un sistema administrativo bastante amplio, burocrático, y buscaba garantizar el más alto grado de prosperidad. Burocrático. Recuerden por favor ese concepto. Más adelante lo vamos a ver en detalle. Siguiendo 2000 a 1700 años antes de Cristo. Babilonia. Lo más importante que se puede mencionar de este pueblo fue la estructura política definida. El rey era el máximo absoluto que ejercía el poder legislativo, judicial y ejecutivo. Y ahí, en esta época, se hace mención al Código de Hammurabi. Código de Hammurabi va a tener una tarea, y esa tarea, cuando terminemos de presentar, yo le voy a pedir a un grupo que pueda hacer una investigación y con ello una reflexión. Sigamos. En el año 1200 a.C., los hebreos era una sociedad íntimamente relacionada con su religión y se rige por los 10 mandamientos. Políticamente estaba dividida en 12 tribus y estaban dedicados a la agricultura y a la ganadería nómade. Luego de asentarse en Palestina, se dedicaron al comercio. 500 años antes de Cristo, la línea de tiempo continúa avanzando. Esto pasa en China. Entre las figuras más importantes de la historia en China destaca Confucio. Tarea. ¿Quién fue Confucio? ¿Qué postulado hizo? Acá en la presentación hace mención a que dice: quien se controla a sí mismo no tendrá dificultad alguna para gobernar con eficacia. Al que no sabe gobernarse a sí mismo, le resultará imposible ordenar la conducta de los demás hombres. Palabra clave: eficacia. Seguimos. Es obligación de los gobernantes estudiar un problema para dar así la más adecuada resolución. También ahí existió y hace mención a la Constitución de Chao. También es una tarea para investigar. ¿Ya? Por último, es imposible que alguien que no se organiza internamente o propiamente sea capaz de llevar la batuta o la gerencia de un Estado. Confucio fue el filósofo más famoso de China. Él era un funcionario de gobierno. Él desarrolló un nuevo código moral basado en el respeto, la honestidad, la educación, bondad y fuertes lazos familiares. Él predicaba que un buen gobierno era la base fundamental para una sociedad pacífica y feliz, y la base para un buen gobierno eran buenos funcionarios. Para convertirse en un buen funcionario, una persona debía dominar y practicar las siguientes 5 virtudes. Antes de pasar a ver las siguientes 5 virtudes, ¿qué es ser un buen funcionario? Cuando terminemos la presentación, vamos a entrar
a conversar sobre todas las tareas y todas las preguntas que le voy a dejar hechas en esta presentación. Entonces sigamos viendo las 5 virtudes. Las 5 virtudes están en chino. Li, Ren, Qin, Yi y Qi. ¿Qué significa Li? Practicar la etiqueta de los rituales, modales y costumbres. Todos los hombres son muy parecidos por naturaleza, con sus hábitos que los diferencian. Ren representa la bondad hacia el prójimo. Olvidar las lesiones, nunca olvides las bondades. Qin representa la veracidad, la fidelidad y la sinceridad. El hombre superior es modesto en su discurso, pero excede en sus acciones. Yi, la justicia y la honestidad, la generosidad del alma. Cuando veas a hombre de carácter contrario, gira al interior y examínate a ti mismo. Qi, tener conciencia del bien y el mal. Saber lo que es correcto y no hacerlo es falta de valentía. Entonces yo les pido que en esta oportunidad ustedes puedan hacer una meditación y un análisis creativo sobre estos 5 postulados. La Constitución de Chao es un catálogo de todos los servidores civiles del emperador, desde el primer ministro hasta los integrantes del servicio doméstico. Se buscaba la cooperación, las funciones descritas, los procedimientos necesarios para lograr la eficiencia y varias técnicas de control. Palabra clave, eficiencia y control. Se señalaba lo siguiente: quien se dedique a un negocio en este mundo debe tener un sistema. Nueva palabra clave, sistema. Un negocio que triunfa sin tener un sistema no existe. Desde los ministros y los generales hasta los centenares de artesanos, todos poseen un sistema. Antes de gobernar se debe organizar el mismo gobierno. Y es posible que alguien no se organice internamente o propiamente, sea capaz de llevar la batuta en un buen estado. El definir correctamente las funciones nos ahorra trabajo y se es más productivo. La cooperación es indispensable para mostrar óptimo resultado. Si el proceso es eficiencia, será bueno y el resultado será mejor aún. La organización debe estar bien formalizada para un desempeño óptimo y por consiguiente tendrá mejores resultados. El personal que dará mejores resultados será quien esté mejor capacitado y este será óptimo. La manera más lógica y natural de corregir errores es según las sanciones. Ajustes para valorar la administración. Esto nos sirve para saber cómo es que nos está funcionando la administración llevada hasta ese momento. Importante a destacar, cuando el personal que hará mejores resultados será quien esté mejor capacitado y por lo tanto será óptimo, es cuando se aumenta el capital humano de las personas en una empresa. ¿Ok? Seguimos avanzando. Grecia, entre 500 y 200 años antes de Cristo. El aporte que dio Grecia a la administración es grande y fue gracias a sus filósofos y algunos conceptos que prevalecen aún. Entre ellos, lo más destacable es Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates, entre el año 469 y 399 a.C., utiliza en la organización aspectos administrativos separando el conocimiento técnico de la experiencia. Clave: fundamento técnico y experiencia, 2 caminos diferentes. Platón, entre 427 a 347 años a.C., habla de las aptitudes naturales de los hombres, da origen a la especialización. Aristóteles, entre el año 384 a 322 a.C., él fue un filósofo que clasificó a la administración pública en monarquía, aristocracia y democracia. La monarquía es un gobierno de uno solo. La aristocracia es el gobierno de la clase alta y la democracia es el gobierno del pueblo. Seguimos con Roma entre el año 200 a 400, 200 a.C. a 400 después de Cristo. Aquí fue una de las civilizaciones que más influyó en el pensamiento administrativo. En este caso fue el pueblo romano, que marcó la base más importante de la sociedad moderna.
Roma clasifica las empresas en tres: públicas, semipúblicas y privadas. Y tuvo tres periodos: la república, monarquía y la caída del imperio. Luego vinieron las invasiones, en la Edad Media, donde fue la primera destrucción del imperio de Occidente y su restauración con la lograda de Carlomagno. Investigar también, Carlomagno. En el feudalismo, la tierra se dividió en feudos y los dueños o señores de esos terrenos entregaban a los vasallos para que lo trabajasen. En cambio, el señor les brindaba protección. Ese era su cambio. Trabajar por protección. La organización social en la sociedad de la Edad Media terminaría con la toma de Constantinopla por turcos. Es el final del Imperio de Oriente. Si se dan cuenta, en la pirámide se puede observar en la base los soldados, campesinos y siervos. Luego tenemos los caballeros, señores, obispos y abades. Más arriba están los duques, condes, los altos, prelados y por último en la cima está el rey. Si se dan cuenta, nuestra estructura jerárquica. La Iglesia Católica Apostólica Romana. Aquí, ella ha aportado con principios aplicables tanto a la macroempresa como a la microempresa. También investigar cuáles son los aportes de la Iglesia Católica y Apostólica Romana a la administración, a la macroempresa y a la microempresa. Siguiendo, llega la Revolución Industrial, con los principios sobre los que descansan las ventajas del sistema de división del trabajo. Entre ellos tenemos tiempo necesario para aprender, tiempo que se pierde cambiando de una ocupación a otra, habilidad adquirida por la frecuente repetición de un proceso, la invención de herramientas y maquinarias para realizar los procesos. Adam Smith fue uno de los propulsores que hicieron postulado a la división del trabajo, a la acumulación de capital y a la extensión de mercado dentro de la Revolución Industrial. Luego viene Nicolás Maquiavelo, que postula la dependencia de la aprobación de las masas, la cohesión, el liderazgo y el derecho de supervivencia. Las primeras, o sea, las últimas que he nombrado, hacen la organización contemporánea en la administración. Tenemos la división del poder, donde están dos autores, John Locke y J. Montesquieu, que hacen mención al poder legislativo, ejecutivo y federativo, donde se desglosa que el legislativo hace las leyes y deroga las existentes, el ejecutivo tiene la responsabilidad de aplicarlas y el judicial castiga los crímenes y define contiendos de los particulares. Entramos a la Escuela de la Administración Científica, donde el principal autor es Frederick Taylor. Es un ingeniero mecánico y administrador, y es el padre de la administración científica. La administración, según Taylor, tiene la organización del trabajo, selección y entrenamiento del trabajador, la cooperación y remuneración por el rendimiento individual, la responsabilidad y especialización de los directivos y la planificación del trabajo. Estos son los 4 postulados que colabora Taylor en la administración científica. Dentro de la administración científica tenemos a Frank y William Gilbert, Hugo Munsterberg y Henry Kahn. Sus principales postulados son los siguientes. El primero, interpreta estudios de desplazamiento y de la relevancia que tiene el aumento de la producción reduciendo el esfuerzo realizado. El segundo, crea el campo de la psicología industrial y por último, Henry Kahn demuestra un interés por el trabajador como un individuo y su visión humanitaria. Luego pasamos a la Escuela de la Teoría Clásica de la Administración con Henry Fayol, donde también es un ingeniero y teórico de la administración y es considerado como uno de los grandes pensadores en este ámbito. Los principios de Fayol es la división del trabajo, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, búsqueda del bien común, remuneración, jerarquía, centralización, orden, equidad, iniciativa, unión y estabilidad del personal.
Dentro de las teorías clásicas se encuentran autores